Saludo a Diego Osorio Reina, experto en ciberseguridad, socio fundador y líder tecnológico de la compañía colombiana de consultoría en ciberseguridad Lognet SA. Es un hombre que conoce muy de cerca situaciones como las que durante estos últimos 8 días ha tenido que afrontar IFX Networks, una red que ha tenido un ataque difícil y que ha terminado con una situación de indisponibilidad de datos en varios países, incluyendo Colombia, en donde afectó, como lo hemos dicho, a más de 30 entidades del Estado y a un número todavía incalculable de empresas privadas. ¿Qué significa un ataque como estos? Estamos tratando de entenderlo y qué hacer ante un ataque como estos. O tal vez a escala menor, tal vez en la casa o en su empresa, que puede ser mucho más pequeña que lo que ha pasado con IFX Networks. Siempre se trata de aprender de esto, porque como lo decimos, cada vez están ocurriendo más este tipo de ataques. Diego, bienvenido al Radar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias. Un saludo para todos. ¿Qué fue lo que pasó con IFX Networks? ¿Cómo fue este ataque? Bueno, yo les quiero contar que esto que está sucediendo con IFX Network y que se ha hecho mediático y que nos ha despertado a todos en Colombia y en Sudamérica, desafortunadamente no es algo nuevo. Yo trabajo en ciberseguridad hace más de 20 años y vengo promulgando desde hace más de 5 que el cibercrimen está rampante y está abusando de las organizaciones. No sé si aquí de pronto en Colombia no lo supimos, no lo entendimos. Por ejemplo, en Costa Rica el año pasado hubo una indisponibilidad de 4 ministerios por más de 4 meses. El país entró en crisis a raíz de un ataque del país de Costa Rica. En Colombia lo hemos visto en empresas privadas como Sanitas en noviembre del año pasado, Audifarma, 123 de Medellín, Nutresa, universidades. Entonces, básicamente yo quería contarles que esto que está sucediendo no es nada nuevo, es desafortunadamente el fenómeno del cibercrimen. Las estadísticas nos dicen que viene pasando atrás, se está materializando, nos ha impactado estas 2 semanas, por supuesto, a Colombia, pero las estimaciones y la predicción a futuro son un poquitico más temerosas, y es que va a continuar y va a aumentar. ¿Qué pasó con IFX? Pues la situación es muy hermética, Ricardo. Obviamente, imagínese una organización que tiene una infraestructura de tecnología que se la presta, se la alquila como servicio a muchas entidades de gobierno en Sudamérica y sufre un ciberataque. El ciberataque que sufrió es ransomware. ¿De qué se trata ransomware? Ransom es la palabra rescate y ware es la finalización de hardware-software. Es como si lo llamáramos rescateware. ¿De qué se trata esto? Se trata de que de alguna manera un cibercriminal logró un acceso inicial y de alguna forma entró y viajó hasta la red tecnológica de IFX y se encontró algún elemento débil. Como les cuento, esto está hermético, pero hay muchos rumores, muchas cosas dando vueltas. Al parecer fue un componente vulnerable. Yo lo explico de la siguiente manera. Hoy en día todos los servidores que tenemos en Internet, en las nubes, en los data centers, son servidores virtuales. Tienen un hardware grande por debajo y tienen un servidor, un sistema que controla ese hardware grande. Aquí lo que ocurrió es que el componente débil estaba en el hardware grande que soporta todo, y el delincuente entró, cifró esa base, y todos llamémoslo, las máquinas virtuales, es como si usted es un barco con contenedores. Le quitas el barco y los contenedores caen al océano. Algo literalmente pasó. Si quieres, pues eso es lo que ocurrió. Están muy herméticos. Bueno, eso es lo que se ha filtrado que ocurrió. Sí. Están muy herméticos, hay un modus operandi, pero si quieres, no sé, ¿tienes alguna duda particular? Pero tengo muchas preguntas. Diego, adelante, por favor. ¿Qué pasa con esa información mientras dura el ataque? ¿Qué hacen los ciberatacantes con la información que logran obtener? ¿O cómo logran llegar hasta las empresas públicas o privadas que confían en este caso, por ejemplo, en IFX Networks, para llegar hasta el sitio en el que está la información? Seguramente porque está mucha de ella en la nube. ¿Pero qué hacen con esa información? Yo te explico. Este tipo de ataques pertenece a un porcentaje del cibercrimen que se denomina ataque oportunista. Algunas entidades lo llaman e-crime. Y es literalmente materializado por
mercenarios que buscan solo dinero. Esto es lucro. ¿De dónde provienen estos ataques? Son mafias organizadas que vienen de Europa Oriente, Asia, Medio Oriente. En este momento, en este año 2023, se especula que la pérdida empresarial va a ser de 8 trillones de dólares y se habla que cada 8 segundos en el mundo ocurre un ataque de ransomware a una empresa, al entorno corporativo. ¿Qué hacen con la información? Yo te cuento el modus operandi. Entonces, esto pertenece, la torta del cibercrimen es una torta grandota que tiene muchas otras facetas de criminalidad. El ransomware es la estrella de la película en este momento y podemos decir que esto es el 60% de lo que ocurre. Los otros son ataques de espionaje dirigidos y hay una parte que es gris porque no es fácil recoger esta información. El criminal, digamos que está recorriendo las calles de Internet y busca la oportunidad, como lo decimos en Colombia coloquialmente, busca la papaya para entrar. Este tipo de ataques, Ricardo, no son ataques de un día para otro y no son ataques dirigidos únicamente a un PC o que se enfocan en un PC. Cuando entra un computador, eso se le llama acceso inicial, hay todo un trajinar y un recorrido para llegar a la información más rica y valiosa que considera el atacante, la puede utilizar para extorsionar y presionar el pago de un beneficio económico. Es decir, que haber entrado a la red de IFX pudo haber pasado varios días antes de que nos hubiéramos enterado, o meses. O semanas o meses. Sí, literalmente. Nosotros desde mi compañía hemos investigado crímenes que han tardado 6 meses, es decir, el cibercriminal viviendo en la empresa 6 meses, tratando de llegar al servidor con información más importante hasta que lo consigue. Y en ese momento lanza un ataque masivo de contaminación de cifrado y extorsiona a la empresa. No, pues la historia es terrible porque es un delito, pero es apasionante por la manera en la que se convierte prácticamente en una telenovela policíaca. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Quedan cifrados en el servidor o los extraen y se quedan con una copia para eventualmente publicarla o venderla? Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones de Colombia, Mauricio Liscano, dijo que tenían información de que algunas historias clínicas de colombianos ya estaban siendo distribuidas en la dark web. ¿Qué pasa luego de ese punto del ataque? Súper importante lo que tú me cuentas. Entonces yo te explico. El modus operandi es, este tipo de crimen viene desde años atrás. Inicialmente solo cifraban la información. Cifrar es un proceso matemático que hace ilegible los datos y se cifra con una clave que la tiene el criminal. Entonces, inicialmente hace más de 5 años solo hacían eso, pero esto ha evolucionado y con la palabrita famosa de monetizar, han buscado monetizarlo. Hoy en día, Ricardo, además de cifrarlo, se llevan una copia afuera, ya es el modus operandi tradicional y permite hacer una segunda extorsión. La primera extorsión es, ¿quieres volver a la vida tus archivos? Págame. La empresa le puede decir, por políticas no quiero pagar. Entonces acuden a la segunda extorsión. La segunda extorsión es, tengo tu información, la voy a publicar, tengo un sitio mío en la dark web. La dark web es una red que tiene un contexto de anonimidad y allá la voy a publicar o la voy a vender al mejor postor. Si alguien me paga antes que tú, la voy a vender. Esa es la segunda extorsión incluso. Y la tercera extorsión, Ricardo, que hoy está pasando es, si no me quieren pagar, aún haciendo esto, voy escudriño entre los archivos, por ejemplo, encuentro una historia clínica, ya que está afectado al Ministerio de Salud, de alguien que se cambió el sexo y nadie lo sabe. Entonces llamo directamente al dueño de esa historia clínica y le digo, si no me pagas, voy a publicar la historia clínica tuya de cambio de sexo en las redes sociales. Eso está existiendo hoy. Imagínese usted la gravedad del ataque. En estos casos, por supuesto que usted nos cuenta, Diego, hay mucho hermetismo y eso incluso IFX lo ha manejado de esa manera. Pero ¿cuál es el desenlace? Porque ya conocemos que más del 91% de la información de la data de Colombia ha sido liberada. ¿Qué es más probable en esos casos? ¿Que el trabajo de los ingenieros y de los expertos en ciberseguridad logre reversar el candado de los datos o que se haya pagado por los datos? ¿Qué es más probable?
muy importante, Ricardo. Los algoritmos de cifrado que utilizan hoy utilizan protocolos de cifrado muy complejos que para lograr romperlos se necesitarían millones de años con la computación de hoy día. Mejor dicho, eso no se puede descifrar, es la respuesta. La única manera, la salvaguarda real, es que hubiesen tenido un backup, una copia de seguridad distante del entorno contaminado, es la única opción, y reinstalar todo y acudir a esos backups que están distantes, desconectados del entorno comprometido, o la otra opción es pagar. No hay otras dos alternativas, Ricardo. Descifrar eso computacionalmente es imposible a día de hoy. No, pues ahí está clarita la respuesta. Y quiero saber cuál fue, aunque seguramente nunca lo sabremos, porque entre otras cosas, sin decir aquí definidamente que ocurrió, pero es posible, pero en los casos en los que se paga, generalmente quien paga no lo dice, porque al final es como el pago de una extorsión. Quien termina pagando es un pago vergonzante, no dice me tocó pagar para que me liberaran los datos. Sí, esto es como el secuestro de una persona, no es algo que se puede manejar herméticamente. Además que aquí se está jugando con la debida diligencia de una organización. Como que en este momento todos están expectantes en conocer si FX actuó de manera diligente o no. Porque hay algo interesante, Ricardo, y es que a todos nos puede pasar. A Blue Radio le puede pasar, yo toco madera, no quiero que les pase. Pero cuando entran a investigar qué ocurrió, hay procesos de debida diligencia. Si Blue Radio tenía la puerta cerrada, echó candado, tenía las rejas cerradas, pues desafortunadamente rompieron de pronto la ventana. Pero si Blue Radio, el guarda, dejó la puerta abierta, el guardia tuvo la culpa, dejó la puerta abierta y ahí no hubo diligencia. Entonces, aquí hay un jueguito para entender qué está pasando. Se ha filtrado mucha información. La información es que, como les cuento, es que la base, el contenedor, la base de los contenedores, el buque que soporta los contenedores, en realidad son máquinas virtuales, tenía una versión vulnerable, una versión atrás, no estaba actualizado y fue el causante de la situación. Es información que se filtra, hay mucha especulación. Si fue así, pues habría que ver por qué no se actualizó, claro, por qué tan desactualizado estaba, habría que entender mucho ahí y habría que marcarlo todo en la famosa debida diligencia. Sí, ese es un punto que tendremos que mirar y ojalá algún día conozcamos en detalle para saber si al final se hizo el pago y por qué se hizo el pago, pero los datos se están liberando de acuerdo con lo que informa IFX al gobierno colombiano. Diego, para concluir, algunas voces dicen, mire, la información estratégica del Estado debería estar en una red pública, en una red administrada por el Estado y no tercerizada. Eso me lleva a la pregunta. ¿Cuál debería ser el tratamiento a futuro de los datos? ¿Por empresas, por personas, por estados? ¿Se debería seguir tercerizando como en este caso en IFX o la información particularmente sensible sí debería ser manejada por redes administradas por especialistas desde el Estado? Okay. El mundo evoluciona tecnológicamente y estamos moviéndonos a la nube. Digamos que las economías de escala funcionan mucho mejor. Hay expertos que entregan infraestructuras altamente tecnológicas en la nube. La particularidad es que yo debo tomar las medidas correctas de prevención. Ricardo, así yo tenga la información sensible de gobierno en un edificio, en el edificio de la rama judicial, no significa que no voy a ser susceptible a ataque. También les puede pasar, bien sea en el edificio de la rama judicial o bien sea afuera. Lo que ocurre es que tenemos que tomar las medidas. Y aquí yo con mis alumnos discutía, hay algo importante y es no tener todos los huevitos en la misma canasta. Yo debería tener, si FX me prometió los servidores, me prometió el backup, de pronto, y si llega a ser comprometido, se me pierde todo. Tenga una segunda copia en otro lado, en otro proveedor, en Amazon. Hay muchos proveedores de tecnología. Y contemple, aquí hacemos todo lo posible, Ricardo, para que no pase. Pero desafortunadamente, el chance hoy día para las empresas es que nos va a pasar. La pregunta no es si nos va a pasar o no, sino cuándo. Y hay que estar preparados, aún defendiéndonos duro y de manera agresiva, hay que estar preparados para cuando ocurra. Y en esa preparación para cuando ocurra, yo tengo que tener, digamos que prealistado, precondicionado,
servidores en otro lado, no en FX, de pronto en otro lugar, en Amazon, etcétera, el backup en otro lado, aún así yo tenga la información en el cloud o lo tenga en las premisas. La evolución tecnológica nos está mandando todo para afuera, pero la particularidad es que la gente cree que mandarlo a la nube tiene algo de seguridad por sí sola, pero no, es lo mismo, pero en otro lado. Sí, es lo mismo, pero en otro lado, y por eso hay que tener diferentes precauciones como las que nos cuenta Diego Osorio. Diego, muchas gracias por estos minutos en el radar. No, a ustedes, muchas gracias y a la orden.